we both share a past of regrets and... Hola, para tejer este cardigan vas a necesitar 2 ovillos de esta lana que es muy delgada. A mí me alcanzó con 2, lo hice con talla S, pero aún aunque lo haya hecho con 2 me sobró lana, así que yo creo que para una M también está bien. Tienes que fijarte en que en la etiqueta diga 547 yardas. También mira el número de palillos que te indica la etiqueta, 2,5 a 6 del número de palillos. No importa si no encuentras de la misma lana o la misma marca, solo fíjate en que sea muy delgada. Este punto de encaje vintage se teje con múltiplos de 4 más 3 y con tu palillo 4,5 vas a urdir 87 puntos. Para la base de este cardi, por el lado del delantero, vamos a comenzar tejiendo un elástico simple. Esto es derecho, revés, hasta el final de los 87 puntos. Vas a dar vuelta el tejido por el lado del revés y vas a tejer igual. Derecho y revés, según cómo se presentan los puntos. En la cajita de información te voy a dejar todos los videos que te sirvan de apoyo. El elástico, el punto encaje vintage, te voy a dejar el cómo tomar puntos, el cómo urdir, todos. Teje 4 carreras de elástico simple, que es un aproximado a 1,5 centímetros de alto. Ahora sí, vamos con el punto principal de este cardigan. Vamos a partir haciendo un punto de borde. Ahí, sacas punto de borde. Ahora tienes que hacer una lazada que se hace por encima de ese palillo, digo por el frente del palillo. Y sacas un punto sin tejer. Lo tomas bien con tu mano para que no se suelten. Y tienes que separar 3 puntos. Pasa tu palillo por ese agujero. Pasas la lana sobre los 3 puntos, por el frente de los 3 puntos, para hacer un punto en derecho. Ahí mira, ahí están tomados y haces un punto en derecho con los 3 puntos. Vamos a repetir el esquema un par de veces más. Una lazada, ahí, pasas un punto sin tejer. Y aquí tienes que darte cuenta, separa 3 puntos, pone el palillo entre medio de ese agujero, pasa la lana por ese agujerito, sobre esos 3 puntos, por el frente de los 3 puntos. Ay, no sé por qué digo sobre. Por el frente de los 3 puntos y vas a tomar la lana de manera en que hagas un punto en derecho con los 3 puntos. Toma los 3 y haz un punto derecho. Y ahí te queda el segundo diseño de este cardi. Una lazada, ahí, la lazada, pasas un punto sin tejer, pasas el palillo por ese agujerito, pasas la lana por el frente de esos 3 puntos y haces la maniobra que es hacer simplemente un punto derecho con los 3 puntos. Simplemente eso. Tomas los 3 puntos y haces un punto derecho. Sigue tejiendo el mismo esquema hasta el final. Casi voy llegando al final y para que veas cómo se tejen esos últimos puntos, vamos a seguir tejiendo una lazada, un punto sin tejer, 3 puntos juntos en un punto derecho, pasando el palillo por ese agujero, pasas la lana sobre esos puntos y haces un punto en derecho con los 3 puntos. Ya, te quedan 2 puntos en el palillo. Entonces vas a hacer una lazada, vas a sacar ese punto sin tejer y vas a hacer el punto de borde. Y terminaste la primera carrera. Por el revés del cardi vas a hacer un punto de borde. Y aquí fíjate bien, tienes la lazada y el punto que no tejiste, que pasaste sin tejer. Esos dos los vas a tejer en un punto en revés. Los dos juntitos. Ahí tienes los 3 puntos y esos 3 puntos los vas a tejer también en revés. Ahí, 1, 2 en revés y 3 en revés.
Otra vez ahí tienes la lazada y el punto sin tejer. También los vas a tejer los dos juntos en un punto revés. El lado del revés de este punto encaje vintage, todos los puntos se tejen en punto revés. Así de fácil. Solo tienes que fijarte en que el punto sin tejer y la lazada van unidos en un punto revés. Esos dos van tejidos juntos. Y así vas a seguir tejiendo hasta el final de la carrera, que esta es la segunda carrera, porque solamente tiene 2 carreras este punto, por eso me gusta y es tan fácil y es tan rápido también de tejer. Sigue tejiendo el lado del revés hasta terminar todos los puntos. Ahora vamos a seguir tejiendo un alto de 40 centímetros. Ya, la espalda está terminada. Tejí un alto de 40 centímetros desde el elástico simple hasta arriba, que acá será donde vamos a hacer nuestro cuello, el rebaje de cuello. Para el cuello, rebaje de cuello, vas a separar aquí 36 puntos, 15, si quieres puedes poner un marcador, y 36 puntos. Como ya separamos los puntos para el rebaje de cuello y para los hombros, este es el primer hombro y aquí seguiremos. Vamos a seguir con el mismo esquema del encaje vintage hasta llegar a nuestro marcador, que eso indica que ya casi terminamos los 36 puntos del primer hombro. Aquí y aquí, bueno, me van a quedar 2 puntos porque son 36, pero no importa. Los voy a tejer en un punto inglés. Vamos a hacer un punto inglés. Vamos a tomar ahí. Recién se me está ocurriendo esto. Ahí y ahí. Si quieres tejer esos 2 puntos en puntos derechos, hazlo. Y sacamos el último punto de nuestro primer hombro con un punto de borde. Aquí vamos a sacar el separador de puntos. Y seguimos con el rebaje. Ahora sí vamos a cerrar los puntos. Recuerda que el rebaje de cuello es por el lado del delantero del cardi. Entonces aquí vamos a cerrar los puntos. Te voy a dejar los videos de eso también, ya, de cómo cerrar. No es difícil, pero también te lo voy a dejar en la cajita. Fíjate en este rebaje de cuello que al momento de que vayas cerrando los puntos, trata de que te quede un poquito suelto ese cuello para que al momento de nosotros ponernos el cardigan no sea incómodo y no vayamos a sentir quizás un tirón ahí atrás. A veces pasa, a veces en los tejidos las terminaciones quedan muy, ¿cómo decirlo?, muy apretadas, muy ajustadas. Bueno, aquí en este rebaje de cuello, digamos como tip, ciérralo flojo, que quede algo suelto. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Estirando la hebra nada más. Estira la hebra ahí, rebaje, pasas la hebra y estira. Que te sobre lana en el palillo. No sé si me hago entender, pero es un tip para que no te quede muy ajustado ese cuello o muy apretado. Y al quedar la lana suelta en el palillo, también queda como un elástico ese rebaje. Así que para que te quede el cuello cómodo y no te moleste, hazlo de esa manera. Sacamos el separador de puntos y vamos a cerrar el último punto que queda en el palillo para quedar con los 36. Entonces cierras ahí. Y acá, como puedes ver, también quedan 2 puntos, que te acuerdas que yo hice un punto inglés. Bueno, acá también lo voy a hacer. Tomas ese punto, el primero, y después tomas el siguiente. Es un punto cruzado, simplemente eso. Pero si tú quieres hacer 2 puntos en punto derechos, también hazlo. Y después de eso, seguimos con el esquema del encaje vintage hasta el final de todos los puntos de este hombro. Y aquí ya va quedando lo último del punto vintage para terminar el hombro. Y vamos a dar vuelta por el lado del revés.
En el revés tejemos los puntos en revés, el mismo esquema del punto vintage. Y aquí quedan los dos últimos puntos que yo tejí, el punto inglés, que primero tomo ese punto que está delante del punto de borde, esto es por el revés, y después tomo el otro punto y hago un punto revés. ¿Ya? Aquí obviamente si tú estás haciendo el punto derecho por el revés, haces todo en revés. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, el cardi, por el lado del delantero para comenzar a cerrar. Entonces cerramos igual, que te quede flojo también. Ahí sueltas la lana y empiezas a cerrar. Pasas ahí la lana, el punto por encima con todos los puntos. Cierra como te contaba adelante, en los otros cierres del cuello, que cierra bien flojito, que te quede suelto también para que no te quede tan apretado ese hombro. Ya terminamos ese hombro y ahora toca cortar la lana. ¿Viste? Mira, queda elasticado. Donde lo dejaste suelto también te va a quedar así. Cortas la lana y lo aprietas, o sea, bueno, hace un nudo, que no te quede tan ajustado ese nudo porque no es necesario, déjalo suelto. Y ahora por el lado del revés seguimos con el otro hombro, que ese vendría siendo el primero. Un poco confuso, pero no es difícil. Si ya sabes hacer rebajes de cuello, no se te va a hacer confuso, así que si no sabes, anda a los vídeos de apoyo. Vamos a hacer el nudo con la lana que hay que incorporar para cerrar ese hombro. Este hombro vamos a hacer una carrera del punto vintage. Las hebras que van sobrando después las escondemos. Aquí está mi punto inglés, que también lo voy a tejer en revés. Pero, de nuevo te repito, si tú no hiciste este punto inglés, hiciste derechos normales, bueno, por el revés, haces puntos revés, sin cruzar puntos ni nada, nada raro, nada raro. Solamente sigue lo que tú hiciste en estos dos puntos finales. Ahora seguimos con el punto vintage, encaje vintage, hasta el final de todos los puntos. Damos vuelta el cardi por el delantero para cerrar. Y comenzamos igual, cierra flojito. Cierra flojo para que te quede elasticado y no te quede tan apretado ese hombro. Los últimos puntos y terminamos el cierre de nuestro hombro. Ahora corta la lana y terminas haciendo un nudito. Procura que ese nudo no te quede tan apretado. Déjalo ahí un poquito suelto. Está lista la espalda, el hombro, rebaje de cuello. Ahí, aquí está, vamos a poner para guiarnos. Y el otro hombro. Vamos a seguir con el delantero. Te invito a tejer con mis patrones digitales, en donde encontrarás todo para crear tus chalecos únicos y exclusivos. Paga con PayPal desde cualquier lugar del mundo y si eres de Chile, compra con todo medio de pago. La información y enlaces te los dejo en la cajita de información. Para los delanteros vas a urdir 39 puntos. Este es nuestro primer delantero. Y en la misma base, elástico simple, que vas a hacer 4 carreras y te tiene que salir también un aproximado de 1,5 centímetros de alto. Seguimos con nuestro punto encaje en este primer delantero. Vas a hacer punto de borde, haces la lazada, sacas un punto sin tejer, tomas esos 3 puntos, pasas la lana por ese hoyito y haces un punto derecho con esos 3 puntos. Lazada, un punto sin tejer, toma esos 3 puntos, lo pasas por el frente y haces un punto derecho con los 3 puntos. Y seguirás tejiendo este esquema hasta el final de todos los puntos
de nuestro primer delantero. Ya, aquí tengo un poco de avance, pero obviamente tenemos que seguir tejiendo, pues. Tenemos que seguir tejiendo 40 centímetros de alto para que coincida la altura con nuestra espalda. Ya tenemos tejido el largo total de nuestro primer delantero, ahora toca cerrar por el lado derecho de nuestro tejido. Los cierres de los delanteros van a ser mucho más fácil de cerrar porque no hay rebaje de cuello. Entonces simplemente cerrar por el lado del delantero. Igual procura que te vaya quedando un poquito flojo también, porque aunque los delanteros tengan 39 puntos, igual al momento ya de coser los hombros tiene que coincidir la espalda con el delantero. Así que también no cierres tan apretado. Y coloqué los 39 puntos para que sean múltiplos de 4 más 3. Simplemente eso y no haya confusión. No influye en nada con nuestro diseño del cardigan. Así que tú teje tranquila, que te va a quedar muy bonito. Además que los delanteros siempre son más fácil de hacer. Así que no nos vamos a complicar con eso. Ya terminando el cierre, vamos a cortar la lana también y vamos a hacer un nudo. Igual, que el nudo no sea tan apretado. Déjalo suelto. Ya teniendo los dos delanteros tejidos de la misma manera, elástico, los 40 centímetros de alto, ahora toca hacer los bordes de los delanteros. Más que borde es la terminación del cardigan. Y en este caso ahora es la terminación de los delanteros. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a levantar puntos y también vamos a hacer elástico simple. También obviamente en el parte del cuello, también el rebaje de cuello. Ya tengo terminado un borde para que tú veas cómo lo hice. Es solamente elástico simple, 4 carreras. Tienes que levantar 68 puntos. Levantas esos 68 puntos y tejes el elástico simple igual como cuando tejimos en la base del cardi. Esto lo vas a hacer con los dos delanteros. 68 puntos y elástico simple, 4 carreras. Y también aquí cierra, no tan suelto, pero tampoco tan ajustado. Ahí tú tienes que ir viendo y también midiendo con ambos delanteros para que te queden los dos del mismo tamaño. Ya, aquí por el delantero vamos a empezar a subir. Tienes que fijarte siempre cada punto tiene un hoyito, el punto de los bordes. Y ahí vas a empezar a subir. Calcula bien los 68 puntos. Ahí va otro punto. Y ahí vamos subiendo otro punto. Ahí te fijas. Ahí hay como un hoyito. Que simplemente son los puntos del borde. Ahí tienes también, vas tomando las hebras de esos bordes y vas subiendo los puntos. Eso es lo que tienes que hacer para hacer las terminaciones de estos delanteros. Ya están listos los 68 puntos del largo total de los delanteros. Y acá ya comenzamos a hacer la primera carrera del elástico simple. Igual, acuérdate, son 4 carreras. En el cuarto tú ya cierras. Y aquí en la cuarta carrera comenzamos a cerrar. Y cierras simple, normal, sin tanta lana que te sobre en el palillo porque tampoco queremos que quede muy elasticado. Ya esto sí tiene que quedar parejito, tampoco tan apretado, ya sabes. Tienes que ir midiendo también ambos delanteros, como ya te dije, para que quede parejo. Y aquí, por ejemplo, mira, ya están listos y así yo lo hago. Al momento ya de cerrar, mido los dos delanteros, que no vaya a quedar uno más largo o uno más corto. ¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer para que te quede lo más parejito posible. Ahora en el cuello de la espalda lo mismo. Aquí vas a levantar 24 puntos, una prox, 24 puntos. Igual pueden ser 22
o 26, no más que eso. Terminando de subir los puntos también, comienzas con la primera carrera del elástico simple. Y acá ya cerramos lo que es la terminación del cuello de la espalda. Y lo mismo, así mira, te tiene que quedar ni muy suelto ni muy apretado. Vas a cortar la lana y vas a hacer un nudito, dejando que el nudo ahí no quede tan ajustado también. No es necesario que quede muy apretado. Ya, y ahora el siguiente paso es coser los hombros. Tienes que fijarte en estar uniendo bien derechos con derechos, porque este punto, el revés de este punto es muy parecido al delantero y a veces nos podemos equivocar, nos confundimos. Así que eso, verifica que te quede todo bien y comenzamos a tejer los hombros antes de comenzar con las mangas. Esta es una de las formas en que me gusta unir los hombros, que es colocando una pieza sobre la otra, no por el revés, que en un comienzo siempre uno comienza a coser o a unir las partes cosiéndolas todas por el revés, pero en los hombros me gusta esta técnica porque siento que no queda todo ese montón de lana en la costura, pero tú puedes coserla como a ti te parezca mejor. Lo importante es que los hombros queden cosidos, así que vamos. Ahora toca hacer las mangas y vamos a marcar las sisas con nuestra wincha y vas a marcar un alto de 22 centímetros del hombro hacia abajo y vamos a colocar un separador de puntos, obviamente para que eso nos vaya guiando de dónde hasta dónde vamos a ir levantando los puntos de la manga. Vas a hacer eso en un delantero y bueno, también vas a medir en la espalda porque vas a colocar también un separador de puntos en la espalda, ya que eso también va a indicar la cantidad de puntos que vamos a hacer en total entre la espalda y el delantero. Lo mismo en la otra manga, vas a marcar del hombro hasta abajo 22 centímetros y vas a colocar un separador de punto como guía. Ahí lo colocas y lo mismo en la espalda, mides 22 centímetros y colocas un separador de puntos. Es importante hacerlo de inmediato con ambas mangas para que después no vayamos a estar un poquito perdidos, que de repente el tejido siempre cede cuando uno va subiendo puntos y aquí lo importante es que nos quede parejito. Yo aquí avancé con una manga, obviamente para mostrarte cómo queda y también para ir calculando los puntos que vamos a ir disminuyendo hasta el puño. Entonces mira, así queda, viste que los separadores son súper importantes porque vamos a ir contando los puntos en la espalda y en el delantero que debieran ser la misma cantidad. Ahora vámonos con la otra manga para terminar nuestro lindo cardi. Comenzamos levantando los puntos. Si te das cuenta, esto es un delantero y vamos a comenzar a levantar los puntos por el lado del derecho del tejido. Ya, ahí tenemos nuestro separador de puntos. Vamos a pasar la lana por ese separador de puntos para comenzar a tejer nuestra manga. La cantidad que vas a tomar desde ese pasador hasta el hombro van a ser 35 puntos y los vas a tomar de la misma forma en que hiciste las terminaciones de los delanteros, que fue el borde. Entonces te fijas bien, ahí hay unos hoyitos que son los hoyitos de cada punto. Bueno, ahí anda tomando los 35 puntos. Acuérdate que este es en la parte del delantero por el derecho, así que sube 35 puntos hasta el hombro. Aquí ya casi estamos terminando de levantar todos los puntos y ya estamos en el hombro,
Así que ahí ya tendrías que tener los 35 puntos para comenzar a tejer nuevamente los 35 puntos por el lado de la espalda. Ya ahora toca en la espalda, y para que obviamente quede parejo tienes que hacer también 35 puntos, solo que en esta espalda vamos a aumentar 1, o sea que vas a hacer 36 y eso te daría un total de 71. Esto por los múltiplos de 4 más 3, que son los puntos totales en el encaje vintage. Ya después de levantar estos puntos, vamos a dar vuelta el tejido por el lado del revés, y aquí esos 71 puntos los vamos a tejer en puntos revés hasta el último punto. Ya, ahora sí, por el delantero del tejido comenzamos nuevamente nuestro encaje vintage, tejiéndolo normal. Ahí haces, bueno, seguimos con el punto, 3 puntos juntos en un punto derecho, y sigues el mismo esquema hasta el final de los 71 puntos. Acá ya tejí bastante avanzado la manga. De la caída de hombro tejí aproximadamente unos 30 centímetros de largo. Del hombro hasta, es como por el codo, más o menos. Y a partir de aquí vamos a empezar a disminuir los puntos. Vamos a empezar a disminuir puntos de aquí y de aquí. Pero te voy a dar un tip del cómo puedes contar 30 centímetros aproximado. Puedes contar las cadenitas que están aquí. Igual es más fácil si no quieres andar con la wincha. Por ejemplo, aquí está lo que es el hombro, la caída del hombro, y se supone que aquí tú empiezas a subir la manga. Cuenta desde aquí. Mira, esas cadenas que están ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cadenas. Cuéntalas. Ahora, si prefieres la wincha, lo miras, pero es un aproximado 28 cadenitas de esas en 30 centímetros. Para disminuir también vas a tener que tener estos marcadores. Entonces, fíjate bien, vamos a disminuir el primer punto. Te voy a enseñar cómo lo hago para que no se te distorsionen las cadenitas y las líneas del punto vintage. Entonces, ahí ya disminuiste un punto y vas a colocar un marcador a modo de guía. Siempre es súper importante eso, para no andar perdiéndonos. Y sigues tejiendo el punto normal. Si te das cuenta, ya tenemos un punto menos. Entonces, aquí como se supone que tendremos que seguir el mismo esquema, vas a hacer inmediatamente los 3 puntos en punto derecho para seguir con el esquema del punto vintage. Sigue hasta el final de los puntos, a donde vamos a hacer la otra disminución. Ya terminamos, pasamos el punto, hacemos un punto derecho, ahí, y ese lo disminuyes, sacas, tejes y ese lo vas a pasar ahí. Esa es una forma de disminuir. Igual puedes disminuir los dos juntos al tiro y vas a colocar un ahí. Seguimos todos por el revés sin disminuir nada y sigues tejiendo todo normal. Seguimos disminuyendo, y aquí también te voy a mostrar otra forma de disminuir que es súper fácil, que es simplemente tomar los 2 puntos al tiro, ¿ya? Y aquí, si te das cuenta, hay 2 puntos que ya se está, no sé si deformando el punto, pero esos 2 los vas a tejer en puntos derechos solamente para seguir con el esquema, ¿ya? Ahí sigues con el esquema, están, toman los 3 puntos en un punto derecho y sigues hasta el final de la carrera. Cuando te queden esos 2 puntos que no tienen, que quedan solitos finalmente porque no están dentro de los 4 puntos más 3, los tejes en derecho.
en cada disminución, cuando tú veas esos dos puntos solitos, simplemente los tejes en derecho y el revés los tejes en punto revés, y después ahí sigues disminuyendo. Ya llegando al final, aquí te das cuenta que tenemos 3 puntos, entonces esos dos los vas a tejer en puntos derechos y esos dos últimos los vas a unir para hacer la disminución. Por el revés, tejes todos los puntos en revés. Voy a seguir disminuyendo puntos contigo, entonces aquí vamos por otra disminución. Y aquí mira, te queda otro punto que está solito y ese lo tejes en punto en derecho. Y sigues con el esquema normal. Lazada, un punto sin tejer y los 3 puntos juntos en puntos derechos. Ahí te das cuenta que no se está deformando el esquema, sigue la misma línea de cadenitas y el diseño del punto vintage queda intacto. Y así vas a seguir disminuyendo cadenas hasta que llegues a los 55 puntos. Vas a seguir tejiendo un alto de 24 centímetros. De todas maneras, mídete el brazo, mídete del codo a tu muñeca. Y así dejas el largo de mangas a tu medida. Al terminar de tejer el largo de manga, nos toca hacer el puño. Y para este puño vamos a disminuir 10 puntos, que te van a quedar 45. Entonces, ¿cómo vas a disminuir? Haciendo un elástico simple. Y entre medio de ese elástico vas a ir tomando los puntos. Ahí estoy tomando, por ejemplo, ahí hay 2 puntos juntos, un punto revés, un punto derecho, un punto en revés, y aquí voy a tomar de nuevo 2 puntos derechos. Así vas a ir disminuyendo hasta que te queden 45 puntos. Al terminar de disminuir, comenzamos con el elástico simple. Así que acuérdate, son 4 carreras de elástico simple y después de eso vas a cerrar los puños. Cierra los puños también un poquito más elasticado, como hiciste en el cierre del cuello y de los hombros, para que no te quede un puño tan ajustado, tan apretadito. La idea es que el puño también quede suelto. Después de todo el proceso de este cardi tan lindo, ¿qué es lo que hago antes de coser? Medir también los puños, que queden parejos, igual que los delanteros. Siempre hago eso, que una vez me pasó que quedó uno más ajustado que el otro y no sé por qué. Así que me acostumbré a medir también los puños. Y ahora toca coser nuestro cardigan. Solamente vamos a unir lo que es mangas, lo que son las mangas y los costados. Y como todavía no hemos sacado esos marcadores, también nos va a servir como guía para unir las sisas y no se nos vaya a correr nuestra manguita, la sisa y todo eso, y quede perfecto. Así que eso, tenemos que coser, sacar las hilachas que vayan quedando por ahí y está listo nuestro cardi. Y saca los marcadores, por favor, saca los marcadores. Que a mí me pasa que de repente me pongo un suéter, un chaleco y me estoy mirando en el espejo y veo un marcador ahí. En fin, estoy segura que este cardigan lo voy a usar todo el verano. Y yo creo que tú también. Cuéntame en comentarios en qué momento de tu vida vas a usar este cardigan tan bonito. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en otro Teje tu Ropa.